Bueno, pues hoy vamos a profundizar en un tema de servicios telefónicos, un tema que sigue siendo un tanto controvertido, que nos siguen llegando consumidores y usuarios que se sorprenden y se agobian cuando les llega una factura de teléfono y resulta que en una tarifa plana, en un cálculo donde ellos consideran pues que no corresponde un cobro excesivo, tienen incluidas unas llamadas que son llamadas especiales, que se llaman de tarificación adicional y que lógicamente por su condición de especiales y de precio especial no entran dentro de las tarifas planas. Nunca van a entrar dentro de las tarifas planas que tenemos contratadas con las compañías de teléfono. Y me da igual, llámese Movistar, llámese Vodafone, llámese la compañía telefónica que tengamos, nunca en ninguna tarifa plana va a incluir la cobertura de estos servicios de tarificación adicional, porque son, como su propio nombre indica, servicios especiales, de especial precio. ¿Vale? Voy a volver yo y aclarar aquí porque la mayoría de la gente que llega allí desconoce cómo funcionan estos servicios, ¿vale? Tenemos que tener en cuenta que hay una serie de numeraciones de números de teléfono que empiezan por 3 numeritos concretos que son llamadas o teléfonos sensiblemente más caros que lo que puede ser una llamada normal. Por tanto, no se van a incluir nunca en tarifas planas, ¿vale? Estos códigos tenemos que tener en cuenta antes de marcar un número de teléfono, que si se trata de un número, una numeración que empiece por 803, 806 o 807, son tarificación especial. Están perfectamente controladas, están perfectamente reguladas por ley, ¿vale? Y como tal, incluso cuando tú llamas a un número de este tipo, antes de hacer la llamada, la ley reguló en su momento el advertir al consumidor de que está haciendo una llamada de tarificación especial, que es más cara, sensiblemente más cara que cualquier otra llamada normal y corriente. Y por tanto esa locución es de obligado cumplimiento. Cuando marcamos un número, que nos dan, suponer que en internet buscamos un número de atención, un número para llamar de cualquier tipo, y empieza por 803, 806, 807. Además de que nosotros tenemos que tener en cuenta que son números de tarificación especial, cuando los marquemos, antes de que haga la llamada, nos va a saltar una locución advirtiendo de que estamos haciendo uso de una llamada de tarificación adicional, incluso del precio por minuto de esa llamada y de si tiene establecimiento de llamada y su precio, ¿vale? Y ahora, si queremos continuar, tenemos que decir ok y si no, pues inmediatamente esa llamada se va a cortar. Eso es lo que dice la normativa de estas llamadas, ¿vale? Hay personas que se sienten engañadas porque resulta que no marcan directamente estos números, sino que llaman a servicios como el 11888, que son servicios en los que nos facilitan contactos telefónicos y directamente les conectan con estos números. Tienen obligación de decirnos que son de tarificación adicional. Y tenemos que saber nosotros que los 803, 806, 807 son números especiales. Mucho ojo, porque claro, si nos conectan directamente desde el 11888 o desde otro tipo de servicios que se dedican a este tipo de ayuda, es decir, a buscarnos números de teléfono con los que poder contactar y que desconocemos, pues nos pueden conectar con estos o con cualquier otro número de tarificación, ¿vale? Siempre, por favor, tener en cuenta eso y recordar que nos van a venir desglosados en nuestra factura, aparte de ese importe, un importe normalmente elevado, porque si hablamos 4 o 5 minutos, pues pueden suponer 20 euros perfectamente, una llamada, ¿vale? Los 803, 806 y 807. Por otro lado, se encuentran los servicios de atención al cliente de llamadas masivas y que se realizan pues, con motivo de difusión de algún evento. Este tipo de números son unos números que empiezan por 905. También son números especiales y valen más caros que el resto, pero no tan caros, ¿vale? Esos son los números especiales, 803, 806, 807 y después 905,
que hablamos pues de concursos, de cuando en televisión pues son juegos de azar a los que llamar puntualmente cuando en algún programa lo ponen en la parte de abajo de la televisión y te pone obligatoriamente también el coste de la llamada y si tiene establecimiento, lo que vale por minuto la conexión, etcétera. Esos son los 905, ¿vale? Código 905. Y después hay otro tipo de códigos que abarcan también, por ejemplo, números gratuitos, que son los 800 y los 900. Todas las llamadas que empiecen por 800 y 900 no pueden cobrarnos nada. Son números de atención al cliente gratuito. Y además, ahora pronto, dentro de muy poquitos meses, va a salir una nueva ley. Va a entrar una nueva ley de atención al cliente en vigor que va a obligar a todas las empresas a tener un número de atención al cliente gratuito. Esos números de atención al cliente gratuito que esta normativa va a obligar a tener a todas las empresas a las que el usuario necesite llamar y que sea cliente, además de tener disponible 24 horas ese número de teléfono, va a tener que ser un número de teléfono gratuito. Quiere decir que va a tener que empezar por 800 o 900. ¿Vale? Porque son números gratuitos. Después hay otros números que no son gratuitos, pero que tienen un coste ordinario, que normalmente lo cubren siempre las tarifas planas que tenemos contratadas con las compañías de teléfono, que corresponden a 901, ¿vale? Y a 902. Esos números no son números caros y suelen estar cubiertos por los servicios de tarifa plana. ¿Vale? Los 901 son servicios compartidos entre la persona que llama y la entidad llamada. Se suele pagar, una parte paga uno y otra parte paga otro, pero vamos, normalmente son costes normales como una llamada provincial o interprovincial. Y después los 902, que son llamadas que hay que pagar, que las pagamos, los 902 se llama y me parece que lo paga el total, la persona a la que estamos llamando, la entidad a la que estamos llamando, los 902. En general son poco, lo que tenemos que tener en cuenta y anotarlo y ponérnoslo allí en frente del teléfono o por detrás en el móvil. 803, 806, 807 y los 905 son los que realmente hay que tener mucho cuidado con esos números porque son números caros y puede, si estamos 10 minutos hablando, puede ser una factura con una llamada incluida perfectamente de 60 o 70 euros. Así que mucho cuidado con estos números especiales de tarificación adicional, que están regulados perfectamente por ley, que dicen cómo tienen que publicitarse y dar la información siempre del coste al usuario, bien en una locución o bien cuando se publicita en los medios de comunicación con el importe de la llamada, si tiene conexión, tarifa de conexión, establecimiento de llamada y después cuánto se paga por minuto. El resto pues son llamadas más o menos asequibles, los 800, los 900, los 902, los 803. Sí que es verdad que los 803 son servicios exclusivos para personas adultas. Te van a verificar que sean números, la persona que está llamando sea un adulto, porque eso sí que pueden ser, aparte de temas de azar, de tarot, pueden ser también contenidos un poco pornográficos, son servicios de ocio y te van a consultar que seas mayor de edad, etcétera, etcétera. Los 807 que son servicios profesionales, actividades comerciales, etcétera. Los 803 es la tarificación adicional que yo he mencionado antes, que se puede bloquear. ¿Vale? Nosotros cuando hacemos un contrato de teléfono con la compañía que sea, he mencionado antes Movistar, Vodafone, la compañía que sea, podemos solicitar cuando hacemos el contrato que nos bloqueen los números de tarificación adicional, sobre todo si tenemos niños pequeños o niños adolescentes. Eso quiere decir que desde nuestro teléfono no se va a poder marcar números especiales, están bloqueados, son los 803, 806 y 807. Yo lo recomiendo para no llevarnos sustos posteriores y directamente exigir a la compañía que se bloqueen directamente esos números cuando hacemos el contrato y, ojo, si no hemos hecho el contrato en su momento y no los tenemos bloqueados y ahora los queremos bloquear, podemos llamar al servicio de atención al cliente, el titular del contrato, y decir que bloquee estos números. Yo los bloquearía porque también son números susceptibles de llamar muchas veces chavales y niños para temas de concurso, para temas un poco de temas de pornografía, de concursos de televisión, de entretenimiento, en los 905 también.
En cualquier caso, sea como fuere, si tenéis opciones de bloqueo, a llamar para que los bloqueen. Las peticiones de las asociaciones de consumidores y de las entidades de consumo, con las últimas modificaciones de la ley de suministro telefónico, era que automáticamente cuando tú haces un contrato vengan ya de por sí bloqueados y seamos nosotros los que los tengamos que desbloquear. Pero hasta ahora parece ser que no se ha llegado a ningún acuerdo en este sentido y sigue el mismo sistema. Es decir, prevenir mejor que curar. Si bloqueamos y después hay que desbloquear en algún momento para hacer uso de esos números, pues llamamos y desbloqueamos. Pero si bloqueamos de entrada vamos a evitar que por confusión o por terceras personas ajenas a nosotros, a los titulares de las líneas, que no controlemos quién puede hacer uso de ellas, nos pueda llegar un susto en la próxima factura del teléfono. Ojo, porque en los últimos 15 o 20 días hemos tenido 2 usuarios, le hemos realizado una reclamación para intentar resolverlo de alguna manera, pero es muy difícil. Es muy difícil porque esto está perfectamente regulado por ley, cómo funcionan estos sistemas de números especiales, y ya antes la ley era muy ambigua, no estaba regulado, pero ya está todo perfectamente regulado por ley. Nosotros podemos bloquear estos números y si se hace uso de nuestro teléfono, de estas llamadas, y se ve perfectamente que a tal hora hemos llamado por teléfono a estos números especiales, ¿cómo demostramos nosotros que no hemos sido nosotros? Es complicado. Se puede intentar hacer una reclamación a la compañía, incluso a la SESI, al Servicio de Telecomunicaciones, para exigir un poco que se bloquee esta llamada y nos descuenten esos números, pero es complicado. Desde que se reguló esta normativa ya cada vez son excepcionalmente. Puede ser facturas muy desproporcionadas, que realmente se ve que hay algo raro, que ha podido haber algún error informático, pero por 2 o 3 llamadas que tengamos en la factura y que suba, pues eso, 60, 70 euros por 2 o 3 llamadas de este tipo, es complicado que consigamos reclamar algo, ¿eh? Así que mucho cuidado con estos números especiales. El resto, ya digo, que son perfectamente números controlados, que están dentro casi todos de las tarifas planas, que no vamos ni a verlos detallados en la factura porque entran dentro de lo que tenemos contratado con las compañías, que prácticamente el 99% ya tenemos tarifa plana recogida en el contrato de teléfono, y si hay alguna especial, de tarificación especial, pues tener en cuenta esto a la hora, pues eso, de hacer un contrato y de poder tener un problema posterior. Muy buenas noches. Bueno, pues hoy traemos, después de esos días de Semana Santa en los que hemos tenido pues un tiempo magnífico para salir a la calle. Sí que es verdad que todos estamos de acuerdo en que ya estos días deberíamos contar con lluvia en nuestros campos y en nuestra atmósfera, y eso nos permitirá seguir manteniendo los principales valores y este clima tan privilegiado que tenemos en Aracena y en nuestra sierra. Pero bueno, como decimos en Semana Santa, pues ese tiempo, la lluvia nos ha hecho su presencia, con lo cual, bueno, pues hemos podido disfrutar de ocio, y también de nuestros visitantes, nuestros clientes, pues han podido también venir a vernos. Precisamente de eso les hablamos por una valoración que ha sacado la Asociación de Empresas Turísticas de la Sierra, relacionado con la Semana Santa. Hemos escuchado en distintos medios de comunicación a nivel nacional que ha sido una Semana Santa magnífica, que ha sido una Semana Santa como nunca, que son unos datos espectaculares, muy por encima de lo que se podía esperar, incluso muy por encima, nos dicen en algunos casos, de la época prepandemia de 2019. Bueno, pues en el caso de la Sierra tenemos datos diferentes. Por varias razones, entendemos, y entiende la Asociación de Empresas Turísticas de la Sierra. En primer lugar, es que nuestra sierra ha tenido siempre unos datos en Semana Santa espectaculares. La Semana Santa ha sido siempre una época magnífica de recepción de visitantes y de clientes en nuestros establecimientos, tanto de alojamiento como de hostelería, como de las empresas de actividades turísticas. Incluso las agencias han tenido muy buenos resultados, con ocupaciones de media cercanas al 90%.
en el caso de los alojamientos. Bueno, pues tenemos que decir que los datos que ha arrojado esta Semana Santa son muy diferentes. En primer lugar, hemos tenido una Semana Santa partida en dos, es decir, donde antes teníamos clientes que venían desde el Viernes de Dolores hasta el Domingo de Ramos, o como muy poco desde el domingo hasta el Domingo de Resurrección, o como muy poco desde el Domingo de Ramos hasta el Domingo de Resurrección o hasta el Sábado Santo. En este caso hemos tenido dos bloques. La gente venía o bien elegía o bien normalmente desde el Domingo de Resurrección, no ya desde el Viernes de Dolores, hasta el Miércoles Santo, y después a partir del Jueves Santo hasta el Domingo de Resurrección o hasta el Sábado Santo. Eso ya con una cifra de ocupación, bueno, pues finalmente algo mejor de lo que unos días antes parecía que iba a pasar. Sí que es verdad que la rentabilidad de los alojamientos ha sido menor, porque un cambio de clientela a mitad de la Semana Santa pues supone una serie de gastos extra que antes no se tenía. Y después también decimos que la ocupación tampoco ha sido la que venía siendo en época prepandemia. En algunos casos incluso ha sido menor que en 2022, cuando lo que se podía esperar era una mejoría si tuviéramos la normalidad que de otros años, ¿no? Hemos tenido pues un primer bloque, como decimos, de la primera etapa de la Semana Santa, donde se ha superado con dificultad el 50%, no se ha llegado al 60% de media, estamos hablando de media, que aquí entran tanto casas rurales como los otros tipos de alojamientos, como los apartamentos turísticos y como también los hoteles, hostales y pensiones. Y, lógicamente, las casas rurales, que tienen menos capacidad, se llenan antes y hemos tenido muchas casas rurales que han estado al 100%, pero no es el caso ni mucho menos de los hoteles y de apartamentos turísticos y hostales y pensiones. En el segundo tramo ha habido mayor ocupación. Sí que es verdad que hemos tenido cifras que han superado el 70%, en algunos casos acercándose al 80%. Como decimos, las casas rurales, en su mayoría, han tenido una ocupación del 100% o muy cercana al 100%, ¿de acuerdo? Pero también los hoteles suelen tener ocupaciones mayores que en este caso no han tenido. Clientes de radio muy cercanos y sí que es verdad que el gasto y el consumo ha sido menor. Eso lo ha notado también la hostelería. ¿Hemos tenido mucha gente en la calle? Pues sí. ¿Hemos tenido buenos resultados en la hostelería? No ha sido malo, pero no han sido ni mucho menos los que se esperaban los hosteleros pensando y recordando otros años. ¿Por qué? Pues porque, como decimos, los alojamientos no han tenido la clientela habitual, con lo cual pues no ha habido el número de turistas que habitualmente se tiene en Semana Santa. Y los que han salido han gastado menos. Y también pues tenemos el caso de vecinos de Aracena y de la comarca que no han viajado, se han quedado, pero también el gasto ha sido menor de lo que viene siendo habitual, ¿de acuerdo? Entonces, en general, resultados del turismo en Aracena y en la comarca no podemos decir que han sido malos, porque faltaríamos a la verdad, pero sí que es verdad que se esperaba una recuperación este año que no ha habido, con lo cual diferimos de esos datos tan optimistas a nivel nacional. Eso, bueno, pues en cuanto a general era un dato que queríamos trasladarle y queríamos ofrecerle un poco pues, por saber qué es lo que está ocurriendo, ¿no? En nuestra comarca, donde el turismo pues, tiene un peso importante, y queríamos saber cuáles han sido los resultados que ha arrojado la tan esperada Semana Santa para este sector, ¿de acuerdo? Bueno, pues nos vamos ahora al comercio y vamos a hablarle de subvenciones. ¿Por qué? Bueno, pues porque ha habido una serie de empresas que han solicitado ayuda dentro del programa de modernización del comercio, el de los fondos Next Generation, que era específico para el comercio, el de modernización, para la puesta en marcha de páginas web relacionadas con el comercio, para la promoción de nuestro comercio en redes sociales, en fin, para todo este tipo de cuestiones de la digitalización del comercio. Bueno, pues atención a todas esas empresas que hayan solicitado ayudas dentro de este fondo,
porque en los próximos días ya se van a recibir por parte de la Junta de Andalucía los requerimientos de subsanación y hay pocos días para subsanar. Es decir, estemos muy pendientes tanto de nuestro correo electrónico como de los avisos que nos puedan llegar a través del registro oficial de la Junta de Andalucía, porque es posible que recibamos, si hemos solicitado estas ayudas, que recibamos un aviso de que tenemos que subsanar algo de nuestra subvención. Lo habitual es que haya que subsanar. Es muy difícil que una empresa que haya solicitado subvención no tenga que acudir a ese periodo de subsanación porque, bueno, pues puede ser que algo no lo hayamos interpretado bien, que nos falte algún documento, que nos falte algún dato que aportar y estemos, por tanto, muy pendientes porque habrá muy poco tiempo, como decimos, para poder subsanar. Esa solicitud de subsanación, ese requerimiento de subsanación nos llega, como decimos, o bien a través del correo electrónico o bien a través del portal Notifica de la Junta de Andalucía. Seguimos hablando del comercio porque vamos a tratar de responder a una pregunta que previa a la Semana Santa hemos recibido desde bastantes comercios asociados e incluso también de no asociados. ¿Mi comercio tiene libertad horaria? ¿Puede abrir? ¿No puede abrir? ¿Los comercios grandes pueden abrir? ¿Pueden no abrir? ¿En días festivos? Estamos hablando de días festivos. Bueno, pues depende, y según y cómo, y depende del tipo de comercio, y depende de la época, y depende del municipio en el que se encuentre ese comercio. ¿Qué queremos decir con todo esto? Bueno, hay algo que establece la Junta de Andalucía a través de la Ley de Comercio de Andalucía y que tiene sus excepciones según, como decimos, la época del año y según el municipio en el que nos encontremos. Lo que establece la Ley de Comercio de Andalucía es que todos aquellos comercios menores de 300 metros cuadrados, estamos hablando de superficie de exposición al público de menos de 300 metros cuadrados, tienen absoluta libertad horaria. Eso es en general. Tienen libertad horaria. Pueden abrir cualquier día en el horario que consideren, ¿de acuerdo? Como si quieren abrir todos los días festivos a lo largo del año. ¿Qué es lo que ocurre? Que esos comercios tan pequeñitos, pues efectivamente son pequeñitos. Y eso supone o bien que el autónomo, el empresario se sacrifica y no tiene ningún día de descanso, o bien que le supone un coste extra de pagar pues horas extras y días extras a sus empleados en el caso de que lo tengan. En el caso de empresas de superficie de exposición superior a 300 metros cuadrados, pues no tienen libertad horaria. Tampoco tienen libertad horaria los comercios que tienen menos de 300 metros cuadrados, pero que se encuentran en algún centro comercial o se encuentran adheridos a alguna cadena de comercialización mayor, es decir, pues una franquicia, o bueno, que se encuentran unidos, vinculados a algún tipo, no sé, pues pues se me ocurre por ejemplo el supermercado del jamón, que los hay más pequeñitos, o alguna otra cadena de comercialización, o como decimos, alguna otra, imagínense que nos encontramos con alguna gran marca de textil en nuestro municipio, ¿no? Por ejemplo, del grupo Inditex, de Zara o Mango o algo similar. Bueno, pues por muy pequeña que sea, no puede abrir, no tiene tampoco libertad horaria, en el caso de que lo hubiera, que no es el caso. Pero hay otras empresas que sí que tienen, sé que están vinculadas a otras cadenas de comercialización conjunta, ¿de acuerdo? Ahora, ¿cuándo tienen excepción cuándo sí que pueden abrir en festivo este tipo de comercio? Te repetimos, superior a 300 metros cuadrados de exposición al público, que pertenecen a alguna cadena de comercialización o de distribución, o que se encuentran en algún centro comercial, en alguna galería comercial. ¿Cuándo? Bueno, pues hay determinados festivos al año que están acordados de manera general en la Mesa de Comercio de Andalucía. ¿Cuáles son esos festivos? Bueno, pues en el mes de abril
han sido el día 6 de abril y ahora será también el día 30 de abril. Y también tenemos en el mes de julio el día 2 de julio y el día 30 de julio. En agosto tenemos el día 15 de agosto. Ya en octubre tenemos el 12 de octubre. En noviembre el 1 de noviembre y el 26 de noviembre. Y en el mes de diciembre es cuando más días festivos hay que tienen autorizado este tipo de empresas a abrir, que son el día 3, el 8, el 10, el 17, el 24 y el 31 de diciembre. ¿De acuerdo? Nosotros tenemos una tabla y una circular que ya han recibido todos nuestros empresarios de comercio, asociados de comercio, pero además si alguno no asociado tiene interés en conocerlo, perfectamente pueden pedírnoslo. Hay, como decimos, algunas excepciones también en relación a dónde se encuentra ese comercio. Bueno, pues hay municipios que son o bien de especial afluencia turística o bien municipio turístico que tienen determinados periodos en los que se puede abrir de forma general todo tipo de comercio, incluido esto que les acabo de decir. En el caso de Aracena, y bueno, en el caso de Aracena, que es lo que nos compete, en el caso de Aracena, que es municipio turístico, en el caso de la Semana Santa, este tipo de comercios, todos los comercios han tenido libertad horaria durante todos los días de la Semana Santa, desde el Domingo de Ramos hasta el Domingo de Resurrección. Y en el caso del verano tendrán libertad horaria desde el 1 de junio hasta el 30 de septiembre, ¿de acuerdo? Todo el verano, toda la temporada estival que consideramos, ¿no? La temporada estival, todo el mes de junio, todo el mes de julio, todo el mes de agosto y todo el mes de septiembre. Pues durante ese periodo, en el caso de Aracena, todo este comercio tendrá libertad horaria por ser municipio turístico y haber liberalizado la Junta de Andalucía para los municipios turísticos los horarios en estos periodos para todos los comercios. ¿De acuerdo? Bueno, pues por nuestra parte es todo. Veníamos a hablarles de estos dos sectores, de resultados y de algunas advertencias relacionadas con el comercio. Así que volvemos nosotros dentro de una semana. Por nuestra parte es todo. Hasta el lunes próximo, hasta el martes próximo.